Regálame un segundo, por favor. Ya podemos comenzar. Ok, voy a compartir la presentación. Un segundo. Muy bien. Ahora sí, queridos hermanos, buenos días con todos. ¿Se me escucha bien? Ok, bacán. Muy bien. El tema de esta mañana, sinceramente se los digo, es un poco complejo. Espero eh, enseñarles y dejarme entender y que aprendamos juntos, ¿sí? El santuario como principio articulador de las escrituras. ¿Está bien? O como se me pidió, ¿no? Que hablemos acerca de la relación del santuario con las demás verdades bíblicas. Así que de eso vamos a hablar en esta mañana. Comenzamos con la parte introductoria. Recordemos que el santuario es la verdad bíblica que sistematiza las distintas verdades que dice la Escritura. ¿Está bien? O sea, toda la Biblia nos presenta varias verdades, ya registra varias verdades, pero hay una doctrina o verdad pendular que sistematiza todas ellas. ¿Está bien? Como dice ahí la segunda viñeta, todas las verdades se encuentran en el santuario. Partamos desde allí, esto es muy importante. Y fíjense, a manera de reflexión, quien no conoce ni entiende la verdad del santuario tendrá un conocimiento muy limitado de la Biblia y de la persona de Jesucristo. Como siempre he dicho, ¿no? Aquel adventista que desconoce del santuario es como aquel católico que no sabe quién fue María. Así de sencillo. Entonces, tengamos en cuenta eso, por favor, pero partamos desde allí. El santuario es la doctrina en la cual todas las verdades bíblicas se encuentran. ¿Ya? Muy bien. Comencemos entonces con la primera parte de la presentación. Eh, ¿Qué verdades podemos encontrar en la Biblia? Uno ha leído las escrituras y se podrá dar cuenta de que hay una serie de verdades bíblicas. ¿Cuáles son estas verdades? Miren ahí por favor la pantalla. Vamos a encontrar la verdad bíblica de Dios o la Trinidad. Vamos a encontrar la ley, el sábado, la venida del Mesías, el juicio, incluyendo el juicio investigador, el don de profecía, la reforma pro salud, el creacionismo, la salvación, el ser humano no es inmortal, la justificación por la fe, la santificación, la glorificación, el pecado y la muerte, la verdad bíblica del ser humano, el gran conflicto, entre otras. Todas estas verdades, por si acaso, están en la Biblia. Y para cada verdad hay un cúmulo de textos bíblicos. En realidad hay varios y nadie puede contradecir eso. Entonces, la Biblia registra varias verdades que todo creyente es llamado a creerlas, ¿ya? Muy bien. Todas estas verdades, como dice ahí la pantalla, son explícitas en la Biblia.
Ojo, pestaña y ceja, sobre todo para los que son evangélicos y católicos, todas ellas están en el Nuevo Testamento, ¿ya? Sin embargo, hoy, penosamente, gran parte del cristianismo las rechaza y rechaza varias de ellas, ¿ya? La razón, miren ahí la pantalla, por favor. Las fuentes o los fundamentos. Fíjense, ya les voy a ampliar en la siguiente diapositiva. La Iglesia Adventista, para sus 28 creencias e hitos doctrinales, tiene como fundamento la Biblia. Por su parte, el catolicismo se fundamenta en la filosofía griega clásica de Platón. Y el evangelicalismo también sigue esa línea. Para entenderlo mejor, miremos la siguiente diapositiva. Miremos esto, por favor. La mayoría del cristianismo, sus creencias bíblicas, se fundamentan en la filosofía griega. En cambio, la Iglesia Adventista del Séptimo Día se fundamenta sus verdades bíblicas en la doctrina del santuario. No sé si me dejo entender. Mientras el mundo católico y evangélico, he ahí por eso tantas herejías que enseñan, se fundamenta en la filosofía griega, la Iglesia Adventista dijo, no nos vamos a fundamentar en la filosofía griega, sino en la Biblia. Pero para tener un panorama más claro acerca de las escrituras y sus verdades, vamos a coger el santuario. El santuario va a ser nuestra guía. La doctrina del santuario va a ser la base para entender todas las escrituras. Es por esta razón que si nosotros hacemos un estudio de doctrinas comparadas, vamos a darnos cuenta que el adventismo interpreta correctamente las escrituras. He ahí por eso tenemos estas verdades. Y caramba, el mundo católico, el mundo evangélico no hace lo mismo. Por una sencilla razón, por sus fundamentos. Repito, mientras el mundo católico y evangélico se fundamentan en la filosofía griega y se basan a la tradición, la Iglesia Adventista se fundamenta en la Biblia y utiliza el santuario como un principio articulador. ¿Está bien? O sea, en otras palabras, va a depender mucho de los fundamentos, ¿sí? Fíjense lo que dijo el doctor Fernando Canale. ¿Alguien podría leer, por favor? Leo, la hermenéutica evangélica se basa en la filosofía neoplatónica. La discontinuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, la inmortalidad del alma y la experiencia sobrenatural e instantánea de la justificación por la fe sola. El adventismo entiende la realidad a partir de enseñanzas bíblicas sobre los santuarios de Dios, el terrenal y el celestial. Muy bien, gracias. No sé si hasta aquí me estoy dejando entender, pero por si acaso lo voy a repetir, ¿ya? El mundo adventista, nosotros, y el mundo católico evangélico se diferencian en gran manera en sus interpretaciones bíblicas y en las verdades de que cada sector tiene. Y la razón principal de por qué nos distinguimos tanto es porque cada uno de los sectores tiene fundamentos diferentes. Mientras el mundo católico y evangélico ha rechazado la verdad bíblica del santuario y no interpreta la Biblia a la luz del santuario, la Iglesia Adventista sí lo hace. Y como nuestra iglesia interpreta la Biblia a la luz del santuario y elige la doctrina del santuario como un principio articulador, caramba, tenemos un cuerpo de verdades, como dijo el pastor Jean-Pierre al inicio, las famosas 28 creencias. ¿Está bien? Por su parte, el mundo evangélico y católico, como dijeron, no vamos a leer la Biblia a la luz del santuario, ¿ya? Así de sencillo, vamos a tener nuestros propios lentes interpretativos. Bueno, ya saben ustedes con qué herejías salen, ¿no? Tristemente. Pero aquí lo determinante, como acaba de decir el doctor Canale, es de que nuestra iglesia
para su cuerpo de verdades, entiende la realidad a partir de las enseñanzas sobre los santuarios, en este caso el terrenal en el Antiguo Testamento y el celestial en el Nuevo. Muy bien. Bueno, para cumplir los objetivos, vamos a repasar, queridos hermanos. Ahí está. De repente les voy a hacer algunas preguntas, ¿sí? Vamos a la tercera parte del tema de esta mañana y vamos a repasar brevemente la doctrina del santuario. ¿Está bien? Son 4 o 5 diapositivas, no más. Miren por favor la pantalla. Ahí nosotros vemos el santuario terrenal. ¿Cuántos departamentos tenía el santuario terrenal? A ver, les escucho o les leo. Mejor les leo, ¿ya? No vaya a ser de que varias voces se escuchen. Escriban en el chat, por favor, ¿cuántos departamentos tenía el santuario terrenal? Muy bien, hermana Leana. 2. ¿Cómo se llamaban? El lugar santo y el lugar santísimo. Muy bien, hermana Susi. El lugar santo y el santísimo. Muy bien. Ok. Miren ahí los objetos que aparecen en la pantalla en la parte inferior. Ahí aparece el altar de sacrificio. ¿Dónde se colocaba el altar de sacrificio? Aunque está en la imagen, pero por si acaso, hago la pregunta. ¿Dónde se colocaba el altar de sacrificio? Recuerden que todo el tabernáculo habían 2 altares. Uno era el altar de sacrificio, el otro era el altar de incienso. ¿Está bien? El altar de sacrificio, ¿dónde se ubicaba? No les leo. Nada, 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 nada. No, en el lugar santo, no. Muy bien, hermana Carol, en el patio. ¿Está bien? En el patio o también otras versiones podrían traducir como atrio, ¿ya? En el atrio, en el tabernáculo había un atrio o el famoso patio. Entonces, en ese patio habían 2 objetos en el atrio. Uno, el altar de sacrificio y 2, la pileta con agua, ¿ya? Luego ya entrando al lugar santo, en el lugar santo, como se ve en la imagen, hay 3 objetos. A ver, por si acaso, escriban en el chat cuáles eran esos 3 objetos. Digo por si acaso porque está en la pantalla, ¿ya? Así que solo es cuestión de que uno se dé cuenta. Hubo 3 objetos en el lugar santo. ¿Cuáles eran? Nada. Hermanos, está en la pantalla. Bueno, para agilizar por motivo de tiempo. En el lugar santo, pues, no estaba la vara de Moisés. Eh, Muy bien, hermana Susi, correcto. Ya es una respuesta incompleta, pero sí va por la línea. Uy, ya no, hermana Susi. Muy bien. A ver, hermanos queridos, repito, el altar de sacrificio no estaba en el lugar santo. El altar de sacrificio estaba en el atrio. ¿Está bien? ¿Qué había en el lugar santo? En el lugar santo habían 3 objetos. Miren ahí la pantalla. El candelabro, la mesa con los 12 panes y el altar de incienso. ¿Ya? Ok, hermana Susi, fue un lapsus, dijo. No hay problema, ¿ya? No se olviden. En todo el tabernáculo habían 2 altares. El altar de sacrificio que estaba en el atrio y el altar de incienso que estaba en el lugar santo. En el lugar santo habían 3 objetos: el candelabro de 7 brazos, la mesa con los 12 panes y el altar de incienso. Ya más adentro estaba el lugar santísimo y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. ¿Qué había dentro del arca? Les leo, eran 3 objetos. Ahora sí, hermana Liana, creo que ahí va a responder. ¿Qué había dentro del arca del pacto?
no la vara de Aarón, perdón, no la vara de Moisés, era la vara de Aarón, ¿ya? Número 1. Número 2. Número 2. Los 10 mandamientos. Muy bien, Darly. Los 10 mandamientos y el maná. Correcto, correcto, correcto. Ahora sí, hermana Susi. Airín dice. Ya, ok. Muy bien. Ahora sí, un breve repaso. Continuamos con ese repaso para cumplir los objetivos de la presentación. ¿Qué animales se sacrificaban? Recuerden que las ofrendas eran según la economía y el estatus del creyente. Eh, el sacerdote, por ejemplo, tenía que ofrecer un becerro, ¿ya? Así de sencillo. El miembro común del pueblo ofrecía una cabra o una cordera, ¿ya? O un cordero. Los de bajos recursos económicos ofrecían tórtolas, golondrinas o ya si la pobreza era extrema, eran panes, ¿verdad? Entonces, ven ahí la pantalla, se sacrificaban distintos animales, ¿está bien? No solo se sacrificaban corderos, por si acaso eran distintos animales, machos cabríos, por ejemplo, en el día de expiación, cabritos, gorriones, vacas, carneros, bueyes, entre otros. ¿Está bien? Entonces, esas eran las ofrendas que se sacrificaban diariamente en las fiestas principales del judaísmo, en los días de reposo. Recuerden que habían sábados festivos y bueno, la principal fiesta que tenían los hebreos y se tiene hasta hoy, que es el día de expiación en el día 10 del séptimo mes. Muy bien, sigamos con este repaso del santuario. Miren ahí, por favor, en el santuario eran dos los oficiantes, el sacerdote y el sumo sacerdote. El sacerdote, como bien sabemos, ingresaba al santuario, al lugar santo, diariamente, ¿ya? Eh, y en el caso del sumo sacerdote, oficiaba principalmente en el día de expiación. Sin embargo, recordemos que el sumo sacerdote también tenía otras funciones. En realidad, no es que él se aparecía una vez al año, no. En realidad, básicamente dependía de él todos los servicios del santuario. Era una labor diaria, semanal por parte de él. Pero miren ahí, diariamente se oficiaba el primer servicio, que era el oficio, perdón, el servicio diario o continuo. A ver, para dejarme entender, en el Antiguo Testamento, en el santuario terrenal, habían dos servicios. Uno se llamaba el servicio diario o continuo y el otro era el servicio llamado el día de expiación. El diario continuo se hacía todos los días y el día de expiación se hacía una vez al año. ¿Está bien? Quienes oficiaban los servicios diarios eran los sacerdotes y quien oficiaba el servicio del día de expiación era el sumo sacerdote. ¿Está bien? Muy bien. ¿Hasta aquí se entiende bien? Pulgar arriba, por favor. Muy bien, bacán. Sí se entiende entonces. Continuamos. Y aquí vamos a un elemento clave. Miren, por favor. A ver, espero dejarme entender ya, porque esto es un poco complejo. En el Antiguo Testamento todos los días se sacrificaban animales. ¿Está bien? Ya, gracias a ese sacrificio, y miren la pantalla también, y a la intercesión del sacerdote, el judío era justificado. Y como esa labor era diaria, implicaba también la santificación. ¿Está bien?
Gracias al sacrificio, a la sangre, el creyente era perdonado todos los días. El creyente era justificado. Pero miren ahí, por favor, aún en el lugar santísimo, en el lugar santísimo. En el lugar santísimo, en el arca del pacto, ¿qué había? Los 10 mandamientos. ¿Y por qué estaban los 10 mandamientos en el santuario? Por una sencilla razón. O bueno, en realidad son varias razones, pero les voy lanzando una. Cuando el creyente acudía al santuario terrenal todos los días, era justificado. Se sacrificaba el animalito y su sangre purificaba su vida, era justificado. Pero el creyente también recordaba de que en el lugar santísimo estaban los 10 mandamientos. Y el creyente decía, caramba, esos 10 mandamientos, al regresar a casa, después de ser perdonado, tengo que guardarlos. He ahí la santificación. O sea, el creyente iba todos los días con su ofrenda y gracias a esa ofrenda, él era perdonado, él era justificado, pero al regresar a casa, él regresaba con la idea de que debía guardar los 10 mandamientos que estaban en el arca del pacto. Por eso es que creemos de que ahí también hay santificación. Santificación por la intercesión del sacerdote, santificación porque el creyente era llamado a guardar los 10 mandamientos. Y como acaba de comentar la hermana Susi en el chat, en el lugar santísimo también se daba una vez al año el día de expiación, que era un tipo del juicio escatológico que tiene que ver con la segunda venida y la glorificación. Ese es un tema muy amplio, lo podríamos tratar en otro momento. Vamos a continuar, ¿sí? En resumen, ¿alguien puede leer por favor los siguientes textos? Lo que dice en la pantalla Hebreos 8, 5 y 6. Hermana Susi. Hermana Susi, ahora sí. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Muy bien, gracias. A ver, hermanos, todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, ofrendas, sacerdocio, santuario, eran figuras, sombras, o mejor dicho, eran símbolos de realidades cósmicas, cristocéntricas. ¿Está bien? No nos olvidemos de eso. Santuario terrenal era una figura del santuario celestial. Sacerdotes y sumos sacerdotes humanos eran símbolos del sumo sacerdocio de Cristo. Los animalitos eran símbolos del sacrificio de Cristo. Puntos suspensivos. No nos olvidemos de eso, por favor. Y fíjense, la cereza del pastel. Para entender el plan de salvación, sí o sí necesitamos acudir al santuario. ¿Ya? Si alguno de ustedes me dijera, pastor, usted nos podría mostrar básicamente el plan de salvación, yo les mostraría esto. Miren ahí, por favor. Sería bueno tal vez que capturen pantalla, ¿ya? Pero si alguien me dijera, puede mostrarnos básicamente el plan de salvación, hablo de plan, de proyecto, creo que sería lo que está en la pantalla, ¿ya? En el Antiguo Testamento todo era figura, se realizaba el servicio continuo que implicaba el sacrificio y la intercesión, luego el día de expiación, después vino Cristo en el año 31 y él comienza a ¿qué?
a dar cumplimiento a todos los tipos en el Antiguo Testamento o figuras. Y caramba, desde el año 31 hasta 1844 se desarrolló el continuo, el servicio continuo, y a partir de 1844 en adelante, el juicio investigador. ¿Está bien? Me parece de que lo que está en la pantalla, repito, es algo básico del plan de salvación y todo es gracias al santuario. ¿Está bien? Muy bien. Antes de ir ahora sí a la relación del santuario con las demás verdades, ¿ya? ¿Se entiende bien? Porque estas partes 1, 2 y 3 que les acabo de mostrar era con el fin de que comprendamos lo que se viene, ¿ya? ¿Se entiende bien? Hermanos, ¿se entiende bien? ¿O de repente alguien se ha confundido? Muy bien, la hermana Liana dice que sí se entiende. Ok, ok. Ya, vamos a la hermana Carol. ¿Es correcto decir que el plan de salvación en el santuario comienza en el campamento? Muy buena pregunta, ¿ya? En realidad, hermana, el plan de salvación inició, me parece que el primer acto del plan de salvación comenzó con el sacrificio que se hizo en el Edén, ¿ya? Recuerden pues que Adán y Eva recibieron ropas, pieles y todo parece indicar de que el que realizó el primer sacrificio fue Dios. Ahora, ¿cómo lo hizo? No sabemos, ¿ya? Pero evidentemente esas pieles parece que fueron pues de animales y ahí se hizo el primer sacrificio y me parece que desde ahí comienza el plan de salvación. Eh, con el paso de los años, no años, perdón, días, luego años, siglos, ya el ser humano levantaba altares. Vemos, por ejemplo, a Noé, que al terminar el diluvio levantó altar, un altar. Vemos a Abraham, a Isaac, a Jacob, también levantar altares y realizar sacrificios. ¿Está bien? Pero ya con Moisés en el siglo XV antes de Cristo se establece el santuario terrenal, ¿está bien? Y comienzan pues a realizarse sacrificios ya en el santuario terrenal. Luego viene fines del siglo XI, el siglo X. En realidad el siglo X, Salomón levanta el templo, ¿ya? Y allí también se realizan sacrificios, intercesión de los sacerdotes, ¿está bien? Pero con lo que está en la pantalla, yo básicamente quiero enfocarme en el santuario. Por eso es que comienzo con lo del Éxodo o con Moisés, enfocándome en la palabra santuario, ya que antes del santuario que levantó Moisés, no había un santuario. Repito, todo se hacía con altares, ¿ya? Pero parto desde la perspectiva del santuario, más por el tema de esta mañana, ¿ya? Pero de hecho, si hablamos del plan de salvación en ejecución, me parece que comenzó con el primer sacrificio que se dio por causa del pecado de Adán y Eva, o sea, desde Génesis 3, ¿ya? Muy bien. Hermana Ruth, ¿se entiende? Entonces, usted quiere que explique lo que está en la pantalla en este momento, ¿no? Bueno, repito, si queremos conocer algo básico del plan de salvación, pues el plan de salvación está, valga la redundancia, planificado a la luz del santuario, así de sencillo. O sea, es como que la Trinidad dialogó y dijo, vamos a hacer el plan de salvación porque el ser humano va a pecar
así que y tenemos que salvarlos, así que comencemos a planificar. Y dijo, caramba, vamos a planificar a la luz del santuario. Así de sencillo. Antiguo Testamento, la labor redentora en el santuario terrenal. Viene Cristo, Nuevo Testamento, 1844, la labor redentora en el santuario celestial, pero todo parte del santuario. ¿Está bien? ¿Se entiende bien, hermana Ruth? He ahí lo que está en la pantalla, ¿sí? Es algo básico, repito, es algo básico del plan de salvación, por si acaso. No es que les estoy dando detalles ni nada por el estilo. Muy bien, entonces creo que se entiende bien. Repito, todo esto fue para lo que se viene, lo que voy a presentar en breve. Me parece que estuvo bien lo que acabo de tratar para recordar lo del santuario y comprender lo que se viene, ¿ya? Ahora sí, vamos a lo siguiente. El santuario como principio articulador. No se estresen por la palabra articulador, ya les voy a mostrar qué significa. Pero miren lo que dice en la pantalla. Mejor léanlo ustedes, por favor, ¿ya? No hay problema, hermana Eliana. Yo les envío la presentación, ¿ya? No hay problema. ¿Alguien puede leer lo que está en la pantalla, por favor? A ver, con el fin de que Buenos lean días a todos, todos. ¿ya? Listo. Hermana Ruth, lea solo la primera viñeta, por favor. ¿Ya? Bien. Solo la primera viñeta. Bien. La verdad bíblica del santuario es el fundamento de la teología adventista. Sin ella, el adventismo no sería el mismo. Gracias, hermana. Ojo, esto es importante, hermanos queridos, ¿ah? Sin la verdad del santuario, chau adventismo. Así de sencillo, ¿ah? La iglesia adventista es lo que es por el santuario. Su mensaje es lo que es por el santuario. Su identidad profética es lo que es por el santuario. Así de simple, ¿ya? El que choca con la doctrina del santuario, frito pescadito. Hermana Liana, ya activé su audio. La segunda viñeta, por favor. Sin esta verdad, difícilmente podríamos entender correctamente las escrituras. Correcto, gracias. Ya lo dije al inicio y lo resalto. Miren, el catolicismo y el evangelicalismo ha considerado al santuario, por ejemplo, celestial, como una mera metáfora. Y ellos dijeron, para entender la Biblia, vamos a partir con la idea de la justificación por la fe basado a lo que enseñaba Platón. Obviamente Platón no habló sobre la justificación por la fe, pero la filosofía griega de él fue la determinante para la comprensión de la justificación por la fe de católicos y evangélicos. Los adventistas dijeron, no, nada que ver. Nosotros no queremos partir de las ideas griegas de Platón. No queremos partir de las ideas de la justificación por la fe de Martín Lutero ni de Juan Calvino. Los adventistas dijeron, los pioneros sobre todo, queremos partir desde el santuario. Así que si alguien quiere entender correctamente las escrituras, tiene que considerar sí o sí el santuario. Y hermanos queridos, los frutos son evidentes. El catolicismo y el evangelicalismo, por no considerar el santuario o por no partir desde el santuario, creen que hay vida después de la muerte. Creen que el domingo es el reposo dominical, el reposo sabático o el día de reposo. Creen que los 10 mandamientos han sido abolidos. El mundo evangélico cree en el rapto secreto, por si acaso, ¿ya? Y hay varias herejías que ambos sectores enseñan. ¿Por qué? Repito, porque formaron su cuerpo de doctrinas
no fundamentándose en la Biblia ni en el santuario. Tristemente es así. Tercera viñeta. ¿Alguien podría leer, por favor? Yo sé que están silenciados, o levanten la mano a ver quién quiere Lo leo, leer. lo leo. Ok, pastor. Sin esta verdad, nuestro conocimiento de Cristo sería muy limitado. Quienes no conocen el santuario desconocen mucho del Señor Jesucristo. Esto es muy importante, ¿ya? Quienes no conocen la doctrina del santuario tienen un conocimiento muy limitado de Cristo. Es fuerte lo que escribí ahí, pero es la verdad, ¿ya? Así que a manera de reflexión, a comprender mejor la doctrina del santuario, queridos hermanos, ¿sí? Muy bien. Ok, Quique. Muy bien. Ahora sí, vamos a la cerecita del pastel de esta presentación. ¿Qué es un principio articulador? Esa es una muy buena pregunta, ¿ya? ¿Qué es un principio articulador? Miren lo que está de color rojo, por favor. El principio articulador es una doctrina central que organiza y unifica el conjunto de creencias. O sea, les explico. Hay un conjunto de creencias, lo que se comentó al inicio, por ejemplo, las 28 creencias fundamentales, pero hay una doctrina que las organiza y las unifica. En este caso, la doctrina del santuario. Sigamos. De creencias, prácticas y enseñanzas dentro de un sistema teológico. Este principio articulador actúa como un eje alrededor del cual se estructuran las demás doctrinas y principios, proporcionando coherencia y dirección a la interpretación teológica. ¿Está bien? No sé si me dejo entender. El principio articulador, repito, es una doctrina central, ¿ya? Que organiza, sistematiza un conjunto de creencias con el propósito de, ¿qué cosa? Generar, producir, ¿qué cosa? Un sistema teológico. Ese sistema teológico se mueve, se basa a este principio articulador que unifica distintas creencias. ¿Está bien? ¿Se entiende bien esta definición? Repito, el principio articulador, ¿qué es? Es una doctrina, en este caso bíblica, que unifica las demás creencias que nuestra iglesia tiene, ¿ya? Dicho de otro modo, tenemos 28 creencias, pero de las 28 creencias tenemos que buscar una que unifique todas esas creencias. Y esa creencia o doctrina que unifique las 28 creencias es el famoso principio articulador. ¿Está bien? Me dejo entender, como acaba de comentar el pastor Jean-Pierre, las 28 creencias giran alrededor del santuario. ¿Ya? Hermanos, ¿se entiende bien esto del principio articulador? Pulgar arriba, por favor, si es que se entiende, o si no, escriban en el chat si se entiende. ¿Ya? Repito, porque tal vez sea lo más complejo en esta mañana. Hay un cuerpo de creencias, ¿está bien? Que estas creencias no las podemos entender de manera aislada, ¿ya? Y que estas creencias tienen por lo menos una doctrina. Disculpen que estoy en un lugar donde hace mucho ruido. Que tiene una doctrina que unifica todas estas creencias, ¿ya? Esa doctrina que unifica esas creencias y que produce un sistema teológico o bíblico es el santuario, ¿ya? Así de sencillo. Miren lo que dice abajo, el santuario es el principio articulador de las verdades reveladas en las Escrituras.
Así, escuchen bien, esta doctrina, la del santuario, se convierte en un principio hermenéutico clave para interpretar la Biblia. Como el santuario es el principio articulador que unifica las creencias que tenemos como adventistas, el santuario se convierte en una llave o clave para interpretar mejor la Biblia. Como le dije hace rato, sin el santuario no vamos a interpretar bien la Biblia, dicho de otro modo. Y ojo, esto no lo digo yo, lo dijo la señora White y es lo que entendían también nuestros pioneros. Así que voy a querer, por favor, de que ustedes den lectura a las siguientes declaraciones. Vamos a comenzar con la señora White. ¿Quién podría leer, por favor? Levante la mano o pulgar arriba. El asunto del santuario fue la clave que aclaró el Ministerio de Desengaño de 1844. Reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista. Gracias. Interesante, ¿ah? Fíjense en la cita de la señora White. El asunto del santuario fue clave que aclaró el misterio del desengaño en 1844. El santuario reveló todo un sistema de verdades. Ah, interesante lo que dijo la señora White. Vamos a continuar. Siguiente declaración. Yo la leo, ¿ya? Cristo y su obra de redención es la gran verdad central del sistema de verdad. Interesante. Hermana Liana, ya, puede leer, por favor. Ya desactivé, ya la activé en el audio. Ay, pastor, disculpe que estamos bloqueados. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra. Nos revela el plan de la redención. Nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Gracias. ¿Qué dice aquí? El santuario revela el plan de salvación. Y obviamente en el plan de salvación también hay un montón de verdades bíblicas, ¿no? Así de sencillo. Yo leo esta, ¿ya? La correcta comprensión de la administración del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. La correcta comprensión de la administración del santuario. ¿Qué está diciendo la señora White? Que el santuario es el fundamento de nuestra fe. Lo que les dije hace rato, ¿ya? Muy bien. Y fíjense lo que dijo uno de nuestros pioneros, Uriah Smith, acerca del santuario. Es interesante lo que él escribió, sinceramente. ¿Alguien podría leer, por favor? A ver, Enrique, ya te activé el micrófono. El santuario es el gran objeto central en el plan de salvación. No hay un asunto que reúna tan completamente como todas las partes de la revelación en un todo armonioso. Los rayos de la rueda, considerados en sí mismos y aparte, pueden ser simétricos y bellos, pero su uso se vuelve evidente como parte que componen una rueda perfecta. Continúa, por favor. Ya, a ver. En la gran rueda de la verdad, el santuario ocupa esta posición central. En esta, las grandes verdades de la revelación encuentran su punto focal. A partir de ahí, se irradian en cada dirección. No comparte el santuario con ningún otro asunto el alto honor de explicar la posición y obra de nuestro Señor Jesucristo. Interesante, ¿ah? Gracias, Quique. Interesante lo que escribió Smith.
O sea, repito, nuestros pioneros adventistas a partir de 1844 dijeron, no vamos a entender la Biblia desde la justificación por la fe entendida por Lutero, ni de los reformadores, la perspectiva que ellos tenían acerca de la salvación. Nosotros vamos a interpretar, dijeron los pioneros, a partir del santuario. ¿Y qué dijo Smith? Miren lo que está en la pantalla. En la gran rueda de la verdad, el santuario ocupa esta posición central. Entendieron todos ellos desde la perspectiva del santuario. Ahora sí, miren por favor lo que está en la pantalla. Miren por favor lo que está en la pantalla. ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es el principio articulador? El santuario. ¿Y el santuario qué hace? Nos revela varias verdades. ¿Qué verdades? Miren en la pantalla. La salvación, la justificación, la santificación, la glorificación, la expiación, el juicio, el pecado, la verdad de Dios, de la Trinidad. Y fíjense, vienen más verdades. La muerte, el gran conflicto, el don profético, la verdad del ser humano, el sábado, ley, reforma pro salud, creacionismo, y todas están conectadas. A ver, miren por favor la pantalla. Sin el santuario, ¿podemos entender la salvación? No. Sin el santuario, ¿podemos entender acerca de Dios? Tampoco. Sin el santuario, ¿podemos comprender la verdad bíblica del pecado? Menos. Sin el santuario, ¿podemos entender la creencia del gran conflicto? Peor, porque todo está conectado, queridos hermanos. Y el que conecta como principio articulador es la doctrina del santuario. Así de sencillo. Podemos entender los 10 mandamientos el sábado sin el santuario, nada que ver. Y repito el ejemplo, el catolicismo y el mundo evangélico rechazaron el santuario y guardan el domingo. Rechazan los 10 mandamientos, porque es el santuario el que nos dice, un momentito, por favor, la ley sigue. Porque todas las verdades están conectadas entre sí y el principio articulador es el santuario. Por eso es que al inicio coloqué, ¿no? Todas las verdades que están en la Biblia en el santuario se encuentran. Porque el santuario es, ¿qué cosa? El principio articulador. Así de sencillo, ¿ya? La hermana Susi, correcto, resaltando en el chat, el santuario actúa como un eje, exacto, ¿ya? Bueno, la verdad transparente, gracias hermana Leana, ok, entonces, grábense lo que está en la pantalla, por favor, o sea, miren aquí, enfoquémonos, santuario, justificación, santificación, gran conflicto. ¿Podemos entender el gran conflicto sin el santuario? No. Ya lo vamos a leer en breve, ¿ya? Es más, los judíos aprendían sobre la justificación y la santificación yendo al santuario. ¿Se entiende bien, queridos hermanos? Miren, aquí vamos a la siguiente diapositiva. El doctor Félix Cortés, bueno, no me dio tiempo para traducirlo al español, pero el doctor Cortés es un erudito en Nuevo Testamento, especialmente en la Carta a los Hebreos o en escritos paulinos. Él también propuso lo que ven en la pantalla, ¿no? ¿Cómo es que gracias al santuario, miren ahí por favor, entendemos más acerca de la expiación, atonement, ya, la mediación, el juicio, la gran controversia, el pecado, la soteriología, la salvación? Cortés dice que gracias al santuario entendemos más acerca de Jesús porque Él es el único mediador, exacto. Comprendemos más acerca de antropología, de eclesiología, etcétera, etcétera, etcétera.
gracias al santuario. Es más, aquí fíjense, aunque está en inglés, Cortés propone de que gracias al santuario comprendemos mejor nuestra relación con Dios, con el mundo, con su amor, ¿ya? Así de sencillo, o sea, repito, el santuario es el principio articulador y gracias a esta doctrina pendular que tenemos, las demás creencias se encuentran, ¿ya? Muy bien, vamos a las últimas diapositivas. Para sustentar más de lo que acabo de decir, vamos a leer la Biblia, ¿ya? Pastor Jean-Pierre, ¿podría de repente activar todos los micrófonos? Espero de que respetemos, ¿ya? Y porque van a ser varios textos que vamos a leer. ¿Ya están activados todos? Chévere. Miren, vamos a comenzar, ¿ya? Para sustentar más, yo creo que esto lo haríamos en unos 10 minutos para sustentar mejor lo que se les está diciendo, que el santuario es el principio articulador. Vamos a comenzar. Dios y el santuario, ¿ya? Con los siguientes textos queremos demostrar de que en el santuario el creyente conoce más acerca de Dios. Vamos a leer el primer texto que está en la pantalla, Éxodo 25:8. ¿Alguien, por favor, que lo lea? Dice Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Gracias. Dios dice, háganme un santuario, yo voy a vivir ahí. Y el judío iba al santuario para conocer más a Dios. Interesante. Pero también en el Nuevo Testamento nos habla del santuario y de un conocimiento de Dios en el santuario. Apocalipsis 4, 2 y 3. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Gracias. ¿Quién era? Era el Padre. ¿Y dónde estaba? En su santuario. Juan estaba conociendo más acerca de Dios en su santuario. Así que es gracias al santuario que conocemos mejor a nuestro Dios y cómo Él obra en dicho santuario. Otro asunto más. Vamos, la salvación y el santuario. ¿Qué queremos entender? De que en el santuario se entiende mejor la salvación. ¿Alguien que lea el Salmo 20, 2, 3 y 6? Envié ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Gracias. ¿Desde dónde salva el Creador? Desde el santuario. Desde el santuario. De hecho, siguiente texto, Hebreos 9, 11 y 12. Ojo, en el primer texto es del Antiguo Testamento, en el segundo es del Nuevo Testamento, ¿ya? ¿Qué dice Hebreos 9, 11 y 12? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Gracias. ¿Dónde entendemos hoy mejor la salvación? En el santuario celestial, donde está Cristo ofreciendo o aplicando su sangre para salvación de nosotros. O sea, gracias al santuario terrenal, los judíos entendían la salvación. Gracias al santuario celestial, nosotros entendemos mejor la salvación. Vamos al siguiente ejemplo.
el gran conflicto y el santuario. Vamos con el texto del Antiguo. ¿Alguien que lo lea, por favor? Y echará suerte Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Bueno, gracias. Aquí se me voy a detener un poco. A ver, ¿qué significa la palabra Azazel? No, Eh, ¿se Es el refiere a demonio. Satanás? muy bien, ¿Cómo va? muy bien. Miren, David Asmat, él hizo su tesis de maestría y lo publicó en la revista teológica, le hizo artículo acerca de Azazel. Bueno, básicamente en el antiguo cercano oriente, Azazel significa demonio. ¿Ya? Menciono esto porque no vaya a ser que cualquiera de ustedes le ponga a su hijo Azazel y la malogra todo. ¿Ya? Azazel significa demonio. Entonces, recuerden que en el día de expiación habían dos machos cabríos. Uno se sacrificaba para Jehová y el otro simbolizaba a Satanás. ¿Ya? El macho cabrío llamado Azazel, que simbolizaba a Satanás, era llevado al desierto para que en el desierto muera. ¿Está bien? Entonces, pregunto yo, ¿el judío en qué lugar entendía mejor el conflicto cósmico entre Dios y Satanás? Entre Cristo y Azazel. Era en el santuario. Interesante. Entonces, cuando el sumo sacerdote enviaba un emisario para que lleve a Azazel al desierto, ya el sumo sacerdote comprendía mejor acerca del gran conflicto. ¿Ya? Así de sencillo. Por eso, inclusive hasta en la verdad del gran conflicto, el santuario es el que nos da más luz. ¿Ya? Y ojo, lo que pasaba con Azazel en el día de expiación es una figura de lo que va a ocurrir con Satanás en el futuro. Y vamos a leer Apocalipsis 20, 2, 3 y 10. Alguien que lo lea, por favor. Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Gracias. Hasta ahí, no, mi hermanita. Gracias. Bueno, repito, lo que pasó con Azazel es un tipo de lo que va a ocurrir en el futuro, ¿sí? Cuando Satanás sea encarcelado, la cárcel es un símbolo del planeta Tierra por 1000 años. ¿Está bien? Y al final Satanás será, ¿qué cosa? Eliminado. Pero lo que presenta Juan en Apocalipsis 20 es a la luz de lo que pasó con Azazel en Levítico 16 en el santuario. O sea, una vez más, aquí vemos que el santuario es el que nos da más luz acerca del gran conflicto entre el bien y el mal. Muy bien, vamos a otro ejemplo. Ya nos falta pocas diapositivas. La justificación por la fe. Los hebreos antes, hoy nosotros entendemos mejor la justificación por la fe gracias al santuario. Alguien que lea Levítico 4, 32 y se salta al 35, lo que está en la pantalla. Y Leo, si pastor. por su ofrenda por el pecado trajere cordero o hembra sin defecto traerá, y el sacerdote le hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Interesante. El judío era justificado, perdonado gracias a la sangre de la ofrenda y eso se hacía en el santuario. El judío entendía mejor la justificación por la fe acudiendo al santuario. Vamos al otro texto, Hebreos 9.
Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Gracias. Hoy en día entendemos mejor la justificación por la fe gracias al santuario, al reconocer de que en el cielo se aplica la sangre de Cristo para que nosotros seamos justificados. ¿Está bien? Vamos a continuar. La santificación y el santuario. Números 16. ¿Alguien que lo lea, por favor? Dice, Entonces tomó a Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Gracias. Aquí hubo una intercesión. Y ojo, repito, los 10 mandamientos eran guardados en el santuario para darles el mensaje a los hebreos que también deberían ser obedientes en la experiencia de la salvación. Ahí vemos santificación. Santificación en dos elementos en el santuario: intercesión y obediencia a los 10 mandamientos. Pero es interesante que en el Nuevo Testamento, a la luz del santuario, también aparece lo mismo. ¿Qué dice Hebreos 2, 17 y 18? ¿Alguien que lo lea? dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Muy bien, gracias. Clarito, ¿verdad? Bueno, también existe la conexión entre el juicio y el santuario. Por ejemplo, yo lo leo, ¿ya? Para agilizar. Recuerden que en el Antiguo Testamento había el día de expiación. El día de expiación era el día del juicio, ¿ya? Para los hebreos. Y fíjense lo que dice Levítico 23, que habla del día de expiación. A los 10 días de este mes séptimo será día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. O sea, en el día de expiación era un día de juicio. Y ese día de juicio se realizaba en el santuario. En realidad, hermanos, y eso lo van a ver en varios textos del Antiguo Testamento, Dios emitía sus juicios desde el santuario, ¿ya? Y fíjense lo que dice el Apocalipsis, capítulo 15. Miren la pantalla. Después de esto miré, y el santuario del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. ¿Cuál es ese tabernáculo en el cielo? El santuario celestial. Y del santuario salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Son juicios. El templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Desde dónde vienen los juicios de Dios en el Apocalipsis? Desde el santuario celestial. ¿Ya? A ver, muy bien. Ya vamos terminando. La ley y el santuario. También en el santuario se puede comprender mejor la ley. Por ejemplo, Deuteronomio 10:2, ¿qué dice? Yo escribiré en esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que rompiste y la pondrás en el arca. Los 10 mandamientos estaban en el arca. ¿Está bien? Y en Apocalipsis también nos hablan del arca del pacto y también nos habla de los mandamientos. Por ejemplo, Apocalipsis 11:19 dice, y fue abierto el templo de Dios que está en el cielo,
Ese templo es el santuario y se hizo visible el arca de su pacto en su templo. Y miren lo que dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, quienes guardan los mandamientos. ¿A qué mandamientos se refiere? A los 10, porque en Apocalipsis 11:19 nos habla del arca del pacto. Y recuerden que los mandamientos, los 10, en el Antiguo Testamento eran guardados en el arca del pacto. O sea, gracias al santuario, nosotros comprendemos mejor también la ley de Dios. ¿Sí? Bueno, por motivo de tiempo, lo voy a dejar aquí, aunque al toque, esta es la penúltima diapositiva, ¿sí? El santuario también nos ayuda a comprender las profecías, ¿ya? Así de sencillo. Gracias a la doctrina del santuario comprendemos las 70 semanas cuando Cristo murió en el año 31, y gracias a la doctrina del santuario comprendemos la purificación del santuario celestial desde 1844. Y gracias a la doctrina del santuario entendemos más acerca de la segunda venida, cuando termina el juicio investigador, termina el tiempo de gracia, caen las plagas y viene Jesucristo. Todo esto es gracias al santuario. O sea, gracias al santuario, el adventismo comprende mejor las profecías de Daniel y Apocalipsis. Termino a manera de conclusión. Lo siguiente, por favor. La doctrina bíblica que articula las demás verdades en ella es la del santuario. Grábense eso, por favor. Somos llamados a entender la Biblia a la luz de la doctrina del santuario. Esto es importante, por favor. Consideres eso. Quienes no lean la Biblia a la luz del santuario corren el riesgo de malinterpretarla. Y esto se evidencia en el catolicismo y en el evangelicalismo. Muy bien, queridos hermanos.